Lo pido que me perdones por contristarte, Espíritu Santo, con mis pecados y mis descuidos, y te pido que, además de perdonarme, me limpies de toda maldad. Jesús, tú dijiste, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Sobre los enfermos pondrían sus manos y sanarán. En Marcos 16, 17, 18. Declaro que creo que en las palabras de Jesús y creo, Dios, que tú puedes usar mis manos para canalizar tu poder de sanidad sobre mi cuerpo, mi alma y mi mente. Por lo tanto, me unjo y pongo mis manos sobre mí misma y sobre mis seres queridos. Y te pido, Espíritu Santo, fluir tu poder sanador a través de mis manos para restaurarnos a salud e integral. Entrego todas estas palabras a Dios, a los ángeles, como espadas de Dios, para que se unan conmigo en esta batalla contra los espíritus inmundos que atacan mi mente, mis emociones y mi cuerpo. Empiézaselo a decir. Y te pido, Espíritu Santo, que fijes esta palabra de Dios en mi mente, que la siembres allí, que reprogrames mi mente con esas palabras, porque no son palabras de un simple ser humano, son palabras de Dios, y como tal palabras con poder de Dios, y escojo creerlas y aplicarlas en mi vida para que suelten poder de Dios sobre mí y mi familia. Así que las decreto sobre mí y las uso como espada de Dios contra el reino de las tinieblas, y las clavo en los demonios enviados a atacarme para destruir mi poder contra mí, su poder contra mí. Deposito el poder de estas palabras en mi espíritu y ordeno que entren en mi mente y cerebro, y ordeno a mi cerebro enviarlas al resto de mi cuerpo con la orden de detener los procesos de enfermedad emocional y física y desechar los síntomas de malestar en mí. Me abro al poder de Dios que está en las palabras para que este poder comience a trabajar dentro de mí, en mi mente, en mis emociones, en mi cuerpo y en mi espíritu. Tu palabra dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En 1 Corintios 3, 16. Por lo tanto, decreto en mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que, Espíritu Santo, te pido que desde allí, desde tu templo, ahí sentado en el trono de mi vida, respaldes la orden que doy a todo lo que pertenece al reino de las tinieblas. Sal de mí, apártate de mi vida en el nombre de Jesús. Ordeno a la angustia y al temor salir. Ordeno al dolor y la inseguridad salir. Ordeno a la ansiedad y a los nervios salir. Ordeno a la envidia y al rechazo salir. Ordeno a la ira y al rencor y a la impaciencia y a todo malestar quitarse. Porque nada que pertenece al reino de las tinieblas tiene derecho legal de estar en tu templo, que es mi cuerpo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, no templo de ningún falso de Dios. Por tanto, ningún espíritu que hace pasar por Dios puede autoproclamarse Dios en mi cuerpo para dar órdenes destructivas en mí. Ordeno en mi ser integral desechar toda orden proveniente de cualquier falso Dios y obedecer únicamente las órdenes del Espíritu Santo. Mi cuerpo es templo del verdadero Dios, del Espíritu Santo, y clamo, tal como hay derecho legal en el mundo espiritual, de ordenarle a los ángeles y arcángeles de Dios que lo limpien y de toda presencia demoníaca, y que lo restauren a su estado original, al diseño perfecto que Dios le dio desde el principio, desde que lo formó. Dice tu palabra: me has liberado de las contiendas. En Salmo 18:43, pido que me libres a mí y a mis seres queridos en las contiendas. Está escrito: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. En Proverbios 15:18, renuncio a la ira y renuncio al ser iracunda. Echo fuera de mí la tendencia de ser iracunda y te pido que me transformes por que no entre en ira, que sea sabio y capaz de apaciguar las rencillas. Lo mismo te pido para mis seres queridos. Dice tu palabra, Dios: mejor es un bocado seco y en paz
que casa de contiendas llena de provisiones, en Proverbios 17:1. Echo fuera de mí y de mi casa la contienda, y bendigo mi casa con paz. Declaro que mi casa es casa de paz y no de contiendas. Tú dices en tu palabra: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación e inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que les practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, en Gálatas 5:19-20. Por eso renuncio a las obras de la carne y las quebranto en mi vida. En la vida de mis seres queridos, más bien me abro fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En Gálatas 5:22. Vamos a continuar esta oración dentro de unos segundos. En el otro tiempo, quiero que usted lo escuche hasta el final, porque es importante. Es importante que usted conozca la palabra de Dios, que conozca qué es lo que dice la palabra de Dios, porque tenemos que recordar que en esta guerra espiritual no luchamos contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Nuestra espada espiritual es la palabra de Dios, y como único podemos vencer a este enemigo, por un único podemos derrotar, es con la palabra de Dios. La palabra de Dios es su espada espiritual, y la tienes que conocer para poder enfrentarte a tu problema, para poder vencer tu problema en tu situación, cualquier problema o situación que sea, no importa, para Dios no hay diferencia. La victoria de Dios en la cruz es tu victoria. Así que puedes luchar contra el enemigo, contra las fuerzas del mal, porque tú eres vencedor. Vamos a seguir en el próximo, dentro de unos segundos.